dos valores macro muy importantes desde la neurociencia cognitiva: la percepción de desigualdad y la percepción de injusticia. Siguiente. Cuando percibo desigualdad en mí, se apagan o se reducen los circuitos de la empatía, relacionados con la empatía. Siguiente. Y cuando percibo injusticia, se activan los mismos circuitos que la amenaza. Ahora a la mañana estuvieron hablando mucho de la amenaza, ¿no? De cómo es la activación amigdalina. Miren, quiero hacer una pequeña experiencia. Mirá, ya que llegaste tarde, te voy a agarrar a vos. ¿Cómo es tu nombre? Vení adelante, así sale en la filmación. Y no lo hacemos trabajar acá a nuestro amigo. Ven. ¿Cómo te llamas? Jesse de Aguirre. Jesse, decime, yo soy el mago, el mago de Oz, el Aladino de la lámpara de Aladino, te puedo cumplir cualquier deseo. Vamos a focalizarnos en un deseo laboral. Pensá el lugar soñado donde quisieras trabajar. ¿Cuál es? La verdad estoy pensando. Bueno. Todavía estoy procesando. Decime un lugar donde vos decís, este es un lugar que a mí me atrae para trabajar. Sería un gran desafío trabajar ahí. No estar donde estoy ahora, ¿no? En el gobierno municipal. Gobierno municipal. Sí. Bien. Entonces estamos en el lugar. ¿Qué puesto te gustaría ocupar? No hay límites. Yo soy el genio de la lámpara Aladino, te puedo conceder cualquier deseo. Una jefatura, ¿no? ¿Jefatura de qué? En desarrollo, básicamente, ¿no? Para mejorar políticas, desarrollar. Jefatura de desarrollo. Bien. ¿Cuántas horas a la semana querés trabajar? Soy el genio de la lámpara Aladino, o sea que lo puedo conceder, no hay problema. No hay problema con otras personas, no hay problemas legales, no hay problema de nada. Ya unas 20, ¿no? 20 horas semanales. Bien, 20 horas semanales. Bueno, vamos bien, 20 horas semanales. Bien. 20 horas semanales. ¿Y cuánto querés ganar? Soy el genio de la lámpara Aladino, no hay límites. No sé, unos 15.000, no sé, bueno. ¿15.000 qué? Bolivianos, ¿no? Bolivianos. ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? ¿Serían cuánto? Dólares. Bueno, dólares. Ya en dólares, entonces 15.000. 15.000 dólares. Perfecto, perfecto. Eligió todo, ¿eh? Se dieron cuenta que eligió todo. Jesse, te contratamos. Felicitaciones, un aplauso para Jesse, que acaba de cumplir su sueño. Te llamamos para firmar el contrato. Venís a firmar el contrato. Jesse, ¿cómo estás? Un gusto, muy felices de tenerte aquí en el gobierno municipal y que ocupes este lugar en la jefatura, que vas a trabajar durante 20 horas y vas a ganar 15.000 dólares mensuales. Te pido que pases a la otra habitación, hay otra persona que también va a ocupar la jefatura, van a hacer un trabajo muy similar y van a tener que firmar el contrato los dos para iniciar. Vas a la otra habitación, te recibe la otra persona, te dice, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Juan. Vos le decís, hola, ¿cómo me llamo? Juan. No, yo, Jesse. Se cambió el nombre solo. Jesse. Jesse. Bien. Y te dice, Jesse, ¿no es maravilloso trabajar en este lugar? Estar con un cargo de jefatura, trabajar 10 horas a la semana y ganar 30.000 dólares al mes. ¿No es maravilloso? Sí. Es maravilloso. Claro. Pero vos trabajás el doble y ganás la mitad. Claro. ¿Y cómo te sentís? Igual de bien, ¿no? ¿Igual de bien? Sí. Tenemos un extraterrestre acá. No, claro. O sea, vos te sentís igual de bien de hacer el mismo trabajo que otra persona, ganar la mitad y trabajar el doble. Sí, es algo que yo he decidido, digamos, ¿no? Si no estuviese... Bueno, aplaudámoslo. Muy bien, lo felicito. La mayoría de la gente se siente que está mal lo que está ocurriendo. Por más que lo haya... Te podés sentar. Gracias. Aplauso para Jessy. Pudiste haber elegido todo, pero cuando vos tenés la forma de contrastar
lo que elegiste con algo que es mucho mejor, aparece la sensación, la percepción de injusticia. Estamos hablando de percepción de injusticia. No estamos hablando de hecho injusto necesariamente, ¿se entiende, no? Yo debo percibir esa injusticia. No quiere decir que sea real. Bueno, siguiente, por favor. Siempre me gusta marcar desde dónde estoy hablando, ¿no? Desde qué marco teórico. Y yo les hablo desde el marco teórico de las neurociencias cognitivas. La neurociencia cognitiva es un modelo de la persona estudiado en su proceso autobiográfico. Esto quiere decir que nos interesa mucho la experiencia de vida de las personas. Y ese proceso autobiográfico va a estar siempre interrelacionado con el sistema físico sociocultural en el cual la persona existe. Esto quiere decir que no solo estamos hablando de genética, no solo estamos hablando de biología, sino que el ambiente en el cual cada uno de nosotros nos desarrollamos juega un papel preponderante. Esto lo marcó muy bien hoy Ninochka. Siguiente. Lo otro importante de señalar es que vamos a estar trabajando siempre con procesos intelectivos emocionales, controlados y automáticos. Donde hay procesos intelectivos, hay procesos emocionales y viceversa, son inseparables. No los podemos dividir. Son circuitos neuronales diferentes, pero son complementarios. Y los procesos controlados son de los que nos podemos dar cuenta y los automáticos son de los que no nos damos cuenta. Por ejemplo, las emociones. Siguiente. Este tema para mí es sumamente importante y es comprender cómo construimos los significados, nuestra estructura de significados para entender el mundo. Y cada uno de nosotros lo construye de una manera diferente. Para construir los significados necesitamos de los sistemas representacionales. Esos sistemas representacionales van a estar construidos, el primer sistema desde los sentidos, incluyendo los propioceptivos y los introceptivos, y el segundo sistema representacional va a estar construido desde el lenguaje. ¿Por qué primero y por qué segundo? Porque es como adquirimos el conocimiento del mundo. Primero conocemos el mundo a través de los sentidos y después adquirimos el lenguaje. Siguiente. Para mí, un hecho fundamental es comprender esto de la experiencia afectiva. Ante cada objeto, persona, situación, palabra, vamos a tener una experiencia afectiva. Y esa experiencia afectiva va a tener dos componentes. Uno es la valencia que le vamos a asignar, un etiquetamiento, positivo o negativo. Si es positivo va a causar placer, si es negativo va a causar displacer. Si es positivo va a generar conductas de acercamiento, de aproximación, y si es negativo, de alejamiento. Siguiente. Pero más importante que la valencia es el arousal, o el grado de activación que vamos a tener al vivir una experiencia. A mayor grado de activación fisiológica, cognitiva y emocional al vivir una experiencia, mayor huella amnésica vamos a tener en nuestros sistemas de memoria. Por lo tanto, esta combinación de valencia y arousal es fundamental para comprender por qué hay alguien que ante una palabra reacciona de una manera y otro de otra. ¿Por qué a alguien le aparece una cucaracha acá y hace así y la mata, y otros se levanta y sube arriba de la mesa? Siguiente. Entonces, cada componente del primer sistema representacional y del segundo sistema representacional va a tener asignado un valor positivo, negativo o neutro y un grado de activación o arousal. Siguiente. Y acá entra en juego los sistemas de memoria y cómo son los procesos básicos del procesamiento de la información. Primer etapa, registro de la información, codificación de la información
a través de la memoria de trabajo, almacenamiento y evocación. El último es un elemento muy interesante, que es el concepto de reconsolidación. Cada vez que yo traigo un elemento de mi memoria a la actualidad, y ese elemento está en interacción tanto con procesos internos como externos, internos pensamientos, emociones, externos, si se lo cuento, por ejemplo, a Jorge, y Jorge interactúa conmigo y me agrega información y me dice, no, porque a mí me pasó tal cosa y tal otra, posiblemente cuando se vuelva a guardar, esa información se guarde con información que no era la original. ¿Sí? Siguiente. Entonces, el entorno me provee de la información. Tenemos las etapas de la memoria, con la memoria sensorial inmediata, la memoria de trabajo u operativa, la memoria a largo plazo. Las memorias declarativas y las memorias no declarativas. Pero algo muy importante y a destacar es esto, que es lo que acabamos de hablar de Valencia-Arousal. La memoria emocional, los detalles asociados a los eventos con su valencia y su arousal, van a estar influyendo en todas las etapas y tipos de memoria. ¿Mm? Siguiente. Esto es muy interesante. Cuando yo tengo un mensaje, el emisor emite códigos verbales y no verbales que contienen significados. Pero el receptor recibe información verbal y no verbal y le da significado acorde a su propia estructura de significados. Este aquí el problema de la comunicación humana, ¿no? Y hay un modelo muy lindo para poder explorar desde lo lingüístico los significados de las personas. Siguiente. Entonces, las palabras tienen significados. Un significado es compartido y el otro es privado. Y esa construcción se da a través de las vivencias y se alojan en los sistemas de memoria. Siguiente. Entonces, ante la palabra avión, todos sabemos que es una aeronave con alas propulsada horizontalmente por uno o varios motores que sirve para el transporte de pasajeros o mercancías o con fines militares. Esa es la definición de aeronave. Siguiente. Tenemos un significado privado A de este señor que viajó siempre en avión placenteramente, nunca tuvo ningún problema, siempre le fue bien las cosas, siempre lo disfrutó. Entonces tiene asociado a la palabra avión placer al viajar, experiencia enriquecedora, conocer otras culturas, comodidad, optimización del tiempo, seguridad. Siguiente. Pero tenemos a este que vivió esta situación de pánico. ¿Mm? Para él, el avión representa peligro, riesgo de vida, alejamiento de los seres queridos, incomodidad, inseguridad. Siguiente. Entonces, ante una misma palabra, vamos a tener el significado privado A de placer, el significado privado B de displacer. ¿Sí? Siguiente. Y ante un mismo hecho, vamos a tener tantos significados como personas intervengan en ese hecho. Entonces, ante el hecho de un accidente aéreo, vamos a tener, para la víctima va a haber un significado, para los paramédicos otros, para los cirujanos que operan a las víctimas otros, para los compradores que estaban en el shopping, en el free shop otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la vida nos encontramos permanentemente con tantos significados como con personas nos crucemos. No existe solamente el valor de nuestro significado.
cada uno de nosotros tiene un significado particular de todo, de cada objeto, de cada palabra, de cada experiencia, de cada persona. ¿Mm? Siguiente. Entonces, volvemos a lo mismo. En la construcción de significados va a estar interviniendo la memoria autobiográfica, donde guardamos todo lo que nosotros vivimos como protagonistas, y la memoria semántica, donde guardamos todos nuestros significados y conceptos. Y la experiencia afectiva es la que va a determinar qué valor le estoy asignando a cada una de mis experiencias, y el arousal, qué grado de activación tuvo mi fisiología, mi cognición, mi emoción al vivir esa experiencia. Y eso va a generar, obviamente, una respuesta conductual. Siguiente. Atrás, por favor. Los procesos cognitivos y emocionales, como les dije anteriormente, son inseparables. ¿Mm? Donde hay cognición hay emoción, donde hay emoción hay cognición. Yo no le puedo pedir a un trabajador que deje los problemas en la puerta del trabajo, porque acá viene a trabajar. Porque estoy pidiendo un imposible. Por más que esa emoción que tenga afectada no esté relacionada con el trabajo. Tampoco le puedo pedir a un niño que deje los problemas que tiene con la noviecita en la puerta del colegio porque acá viene a estudiar. Porque nunca lo va a poder hacer. Siguiente. Y es tan importante entender las emociones y su impacto en los procesos neurocognitivos esenciales, como la percepción, la memoria, la atención, el lenguaje, la resolución de problemas y la planificación de mediano y largo plazo. Por lo tanto, cuando yo tengo mi sistema de emociones alterado, tengo influencia en todos estos procesos neurocognitivos. Siguiente. Bueno, voy a pedir a 4 personas. Voy a elegir, no voy a pedir porque yo sé que no van a levantar la mano, así que las voy a obligar. Dedocracia le llamo yo. Bueno, a ver. Acá. Vení. Sí, vos, por favor. Vamos por allí. Vamos a los más. Ahí, mira esa sonrisa con la camisa blanca. Venga para acá. Qué lindo. Y ahí la sonrisa con la remera roja, así que venga para aquí. Los que sonríen tienen premio. Bueno, les voy a pedir un gran favor. Me tienen que decir 3 características de estas 4 poblaciones. A vos te tocaron los alemanes. 3 características que no sean físicas. ¿Mm? A vos te tocaron los franceses, 3 características que no sean físicas. Los chinos, 3 características que no sean físicas. Y a vos. Mirá lo que te tocó. Mirá, allá arriba, hay francotiradores, así que tened cuidado con lo que decís. ¿Eh? Bien, bueno, 3 características de los alemanes. Puntuales, estrictos, y no saben mentir. Puntuales, estrictos y no son mentirosos. Bien, 3 características de los franceses. El romanticismo, el arte y la arquitectura y la buena moda. Románticos, buena arquitectura. La arquitectura y la moda. Y que son fallonistas. Ahí. Los chinos son introvertidos, tienen bien desarrollado lo que es la tecnología y obviamente tienen su tipo de creencia o religión específica, digamos. O sea que son introvertidos, tecnólogos y religiosos o espirituales. ¿Mm? Muchachos, estén atentos. 3 características de los argentinos que son divinos, hermosos. Alegres, Alegres. deportistas, Deportistas. para el Messi. y
Un poco liberales. Y liberales. ¿Cuál es la primera? Alegres. Alegres deportistas. ¿Eh? Shh, pues callate, ¿ves? Sos un argentino. Tenías que ser argentino. Todos saben cómo se suicidan los argentinos, ¿no? Sí. ¿No lo conocen? Se suben a su propio ego y se tiran. Y hacemos negocio también. Claro. Nosotros compramos por lo que valemos y nos vendemos por lo que creemos que somos. Bueno, pregunta. ¿Cuántos alemanes conoces? Mm, 3, 3 alemanes. ¿Y cuántas veces viajaste a Alemania? nunca. ¿Cuántos franceses conoces? Ninguno. ¿Cuántas veces viajaste a Francia? No a Francia. Nunca. ¿Cuántos chinos conoces? 2. 2. ¿Cuántas No, veces? ninguno. viajaste. ¿Cuántos argentinos conoces? Más de 10, pero no he viajado. Nunca viajaste. ¿Se dan cuenta cómo construimos el significado de 4 naciones en menos de 5 minutos? ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? Agarra poquita información y arma un concepto. Ojo, ¿no? Atentos a esto. Gracias, un aplauso para ellos. Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de nuestro cerebro es justamente construir significados para adaptarse al entorno y construir la realidad. ¿Mm? Siguiente. Para finalizar esto, los sistemas representacionales son los que generan nuestro sistema de significados y estos sistemas de significados son los responsables de nuestra capacidad de resolver problemas, de nuestra percepción de autoeficacia, de nuestra estructura de expectativas, de nuestra estructura de motivación y de nuestros procesos empáticos, y muchos etcéteras más. Pero hay que comprender que la estructura de significados que cada uno tiene y elabora a lo largo de la vida es la que va a determinar la manera que vamos a ver este mundo, con sus valores, con sus principios, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Siguiente. Pero entonces, ¿cuáles son los procesos neurocognitivos que intervienen, a mi criterio, en la construcción de una cultura de paz? Siguiente. Les voy a hablar de cognición social, porque nuestro cerebro es social. El primer concepto que les traigo es el de teoría de la mente. Esta capacidad que tenemos para poder percibir tanto las intenciones como las emociones de los demás. Y la teoría de la mente es partícipe necesaria del proceso empático, porque nos permite entender y comprender el estado emocional de los otros. Siguiente. Es de carácter evolutivo, se empieza a consolidar entre los 3 y los 5 años. A partir de los 4 años, los chicos pueden diferenciar entre sus estados mentales y los de los demás. Entre los 6 y los 7, inferir pensamientos de los demás a partir de ciertas circunstancias que pueden leer. Y hacia los 12 comienzan con un razonamiento recursivo muy importante. Yo pienso que Jorge está pensando que yo estoy pensando. Siguiente. Es un procesamiento intelectivo emocional automático, o sea que no nos damos cuenta que sucede, lo hacemos de manera automática, donde vamos a estar leyendo rostros, movimientos corporales, secuencias de conductas, vamos a detectar la prosodia, el tono, el volumen, el ritmo que vamos a usar con la voz, vamos a ver los contextos en el cual se da esa interacción y el lenguaje que se está utilizando. Siguiente. Y esto es lo que nos permite comprender las metáforas, las bromas, las indirectas, las ironías, los engaños, etc. Siguiente, por favor. Entonces,
La teoría de la mente puede atribuir ideas, deseos y creencias al resto de las personas con las que interactuamos. Por eso es un proceso neurocognitivo importante en nuestro desarrollo. Siguiente. Siguiente. Y acá. Wat is er Correcto. precies gebeurd Volumen, por bij favor. jou, Marijke? Wat is er precies gebeurd bij jou, Marijke? Ik ben opgenomen voor een goedaardig spel. Ik ben geopereerd en mijn humeur is geraakt. We komen zo dadelijk bij jou terug. Valère, jij ging naar het ziekenhuis voor een eenvoudige Este es un programa belga Ja, donde están wat was dat? hablando sobre mala praxis. Excuseer. Wel, ik heb dus enorm veel last van keelontstekingen. En dat had blijkbaar te maken met mijn amandelen. Met uw amandelen. En mijn dokter heeft me dus aangeraden een operatie te laten gebeuren. En met dit als gevolg. Marijke, jij had een normaal leven daarvoor en toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord dat Marijke hier hanteert. Omdat het was bij mij dus ook de eerste gewaarwording dat ik dacht, dat kan niet. Excuseer aan me. Dus je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier aan het gebeuren is. Valère, sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Dus het feit als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Nou, ik vind dat dit echt niet kan. Dus maar nee, dan moeten we nu nog antwoorden op nu. Ja, dat is wel niet liever. Excuseer voor de mensen thuis bij de excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek. Ja, meneer, je had een opmerking. Ik heb het zelf ik ben vrij eenvoudig in je leven ook gekwetst gedaan door de stem. Maar dus dat dit niet kan overgaan als de woorden. ik vind het op een eigenlijk manier. Dit kan voor mij absoluut niet. Bueno. Wat is er precies gebeurd? Wat is er precies gebeurd bij jou? Ahí, gracias. Bueno, pude detectar que muchos tenían una media sonrisa, sin mostrar los dientes, otros no se sonreían y otros sí se sonreían. ¿No? ¿Quién se sonrió mostrando los dientes, digamos? A ver, levanten la mano. A ver. Ahí. Bueno, son todos psicópatas esos. Pues les gusta el sufrimiento de los demás. No, mentira. Se activaron bien sus neuronas espejo. Pero yo los condicioné. Porque ¿qué elemento les agregué a todo el contexto? Les di un contexto. Les dije, es un programa periodístico que trata temas de mala praxis. Mala praxis igual sufrimiento de alguien. Y tenemos a alguien que se está riendo de eso. Entonces condicioné su respuesta hacia las neuronas espejo. ¿Y qué pasó? ¿Qué tuvieron que desarrollar para no reírse?
procesos de inhibición. Tuvieron que inhibir la sonrisa, conceptualizando que eso estaba mal. Funciones ejecutivas. ¿Mm? Está armado, está armado. No, les cuento que no es verdad. No. Podría ser porque ha pasado en muchos lugares eso. Sí. No, no, no. Esto, primero, esto fue armado. Esto era un programa de sketch de Bélgica. Se difundió y todavía se sigue creyendo que es real, que el periodista perdió el puesto de trabajo y que nunca lo recuperó. En realidad es un actor cómico que sigue actuando. De hecho, está más dedicado al teatro. Pero lo importante de esto es las neuronas espejo, que están en nuestra concepción innata del aprendizaje, porque imitamos en el aprendizaje. Son parte fundamental de la planificación de las acciones y también nos ayudan a inferir las intenciones de los demás. Junto con la teoría de la mente, ayudan a la elaboración del proceso empático para comprender al otro. Siguiente. Y lo interesante de las neuronas espejo es que se activan cuando yo realizo una acción o cuando otra persona realiza una acción. Por eso, si yo vengo acá y me río, sonrío, se sonríe. Y si yo tengo cara de tujes, ¿qué va a haber del otro lado? Cara de tujes. Entonces, las neuronas espejo son una herramienta interesante para trabajar la comunicación humana. Pero también se activan cuando me hago una representación mental de una acción. ¿Cuántas veces se encontraron sonriéndose porque se estaban representando algo gracioso? Agradézcanselo a las neuronas de espejo. ¿Cuántas veces se les cayó una lágrima recordando algo triste o algo emotivo? Agradézcanselo a las neuronas espejo. Las neuronas espejo, según Giacomo Rizzolatti de la Universidad de Parma, que fue quien las descubre, allá por el 96, para él son las bases donde se asienta la construcción de una sociedad. Miren si no son importantes. Siguiente. Cuando miramos teoría de la mente, hablamos de empatía. Miramos neuronas espejo, hablamos de empatía. Vamos a ver de qué se trata. Siguiente.
Fuerte, ¿no? El video. Yo creo que tiene un gran valor el video. Es un video de una clínica en Estados Unidos. Que es que en algún lugar, ya sea de forma propia, porque nos pasó, porque tenemos un familiar, un amigo, un conocido, alguno de todos los lugares por donde transita el video, nosotros lo hemos vivido de alguna forma. Y fíjense lo que está pasando. Hemos pasado de la risa a la emoción, ¿no? Hubo un movimiento de estados emocionales. Eso también tiene que ver con estrategias de aprendizaje. Pero volvamos a la empatía. Comprendemos intelectualmente lo que siente la otra persona y experimentamos el estado emocional de la otra persona, y esto es por eso está subrayado, sabiendo que ese estado emocional no me pertenece, que es del otro. Si yo me lo hago mío, y si sintiera en el grado igual que la otra persona, bueno, necesitaría otro que empezar a hacer proceso empático conmigo, ¿no? Porque estaría en el mismo estado emocional. Siguiente. Entonces, por un lado tenemos la empatía cognitiva que me permite reconocer la emoción del otro. Me llama Jorge y me dice, oh Mariluz, vamos a poner porque ya te di bastante. Vamos por Mariluz. Me llama Mariluz y me dice, me pasa esto. Yo digo, corto y digo, qué lástima, qué pobre Mariluz, qué es todo lo que está pasando. Me doy vuelta y sigo trabajando. Entiendo, reconocí la emoción que está teniendo, pero quedó ahí. La empatía emocional, donde integro ese reconocimiento emocional con una mini experiencia personal de mis emociones. Y para mí el círculo virtuoso está en la tercera, que es la decisión consciente y verdadera de querer hacer algo por el otro, para sacarlo de ese estado emocional. No traje esa investigación, pero se las comento. Una investigación muy interesante del 2022, donde se estudia el proceso empático y se puede determinar que el 50% de las personas que habían participado del estudio declaran que no habían recibido la empatía que ellos esperaban. ¿Y saben qué empatía esperaban? Esta. La caricia, el abrazo y la palmada en el hombro. Y lo que recibían a cambio era, no te preocupes, esto se soluciona así. No buscaban una respuesta al problema. Buscaban una respuesta a su estado emocional. Interesante investigación. Siguiente. Todos llevamos colgado un cartel invisible acá en el pecho que dice quiero que me quieran, quiero que me reconozcan, quiero que me respeten, quiero que me traten bien. Y cada vez que alguien golpea contra ese cartel, todo nuestro sistema emocional se altera. Nada cuesta decir gracias por el trabajo que realizaste. Veo el esfuerzo que estás haciendo. Seguí así. Esta vez no alcanzó, pero para la próxima sí. Gracias por el compromiso, gracias por el esfuerzo. Excelente, llegaste, lo lograste. Se habla de salario emocional. A mí no me gusta la palabra salario emocional porque está unido a un concepto económico. Me parece que es más acorde a hablar de recompensa emocional, ¿no? Más que de salario emocional. Siguiente. Las funciones de las emociones. Por un lado es la adaptativa, el ajuste de nuestro organismo a esas nuevas condiciones ambientales que está viviendo. La segunda es la motivacional, potenciando y dirigiendo nuestras conductas. Y la tercera en dos niveles. Intrapersonal como fuente de información propia sobre mi propio estado de bienestar e interpersonal
como una fuente de información desde la dimensión psicosocial. ¿Mm? Siguiente. Y los componentes, por un lado tenemos los fisiológicos, donde vamos a tener una respuesta de nuestros músculos, de nuestra respiración, de nuestra secreción, de nuestras hormonas. Hoy vimos muy bien todos los componentes hormonales que había, nuestra presión sanguínea. Los cognitivos, donde va a intervenir ese procesamiento de información interna y externa, y va a dar nuestra vivencia subjetiva sobre lo que estamos viviendo. Y los conductuales, que tienen que ver con toda nuestra expresión facial, nuestro lenguaje no verbal. Siguiente. El proceso inhibitorio es un proceso importante en esto, porque es el que me va a permitir regular las emociones y las conductas. Diamond lo define como la habilidad que permite controlar la atención, el comportamiento, los pensamientos y o las emociones para superar una fuerte predisposición interna o atracción externa y en cambio hacer lo que sea más apropiado o necesario. O sea que básicamente es un proceso que nos permite dar una respuesta eficaz al medio o al ambiente en el cual nos estamos moviendo. Siguiente. La regulación emocional, donde me permite controlar de alguna forma ese proceso emocional que estoy viviendo, también para adaptar y para que esa experiencia que estoy atravesando dé una respuesta eficaz. Pero la regulación emocional está asociada, siguiente, a las competencias emocionales. Y esas competencias emocionales está definido como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Siguiente. Según el GROP, que es el Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica de la Universidad de Barcelona, las competencias emocionales, cuando hablamos de competencias emocionales, tenemos que estar hablando de conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales y habilidades de vida para el bienestar. Mucho se habla de las habilidades blandas, ¿no? No me gusta el concepto de habilidades blandas, porque deben ser muy duras porque están difíciles de encontrar esas habilidades y de desarrollar. Me parece más apropiado hablar del concepto de habilidades sociales, en pos de construir no solo a la persona, sino también a una sociedad con esas características. Siguiente. Y aparece el concepto de inteligencia emocional e inteligencia social. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia emocional y social, estamos hablando de la capacidad de ser conscientes y de expresar las emociones propias, de la habilidad de ser conscientes de los sentimientos de los demás y de establecer relaciones interpersonales, la capacidad para regular los estados emocionales, la posibilidad de solventar los problemas de naturaleza personal e interpersonal que se nos plantean, y la capacidad de interactuar con el entorno para generar emociones positivas. Siguiente. Acá tengo los 4 cuadrantes que intervienen en la regulación emocional. La percepción emocional, la comprensión, el manejo y la utilización de las emociones. Dentro del cuadrante de percepción, que me permite tomar conciencia de mis emociones, tengo la autoconciencia emocional. En la comprensión, tengo la empatía y la conciencia organizativa. En el manejo de las emociones, el autocontrol emocional, la adaptabilidad, la capacidad de triunfo y la actitud positiva. Y en la utilización de las emociones, el liderazgo inspirador, la influencia, la gestión de los conflictos y el trabajo en equipo y la colaboración.
La comprensión y la utilización de las emociones son procesos que van a impactar en los demás, mientras que la percepción y el manejo son procesos que impactan en mí mismo. La percepción y la comprensión de las emociones es lo que yo siento con esa emoción. Y el manejo y la utilización de las emociones es lo que hago con esas emociones. En este cuadro tienen resumido los procesos y el concepto de regulación emocional / inteligencia emocional, que también está muy difundida. Siguiente. Desde el punto de vista neurocognitivo, 3 áreas muy importantes que tienen que ver con el área prefrontal, el área dorsolateral, el área medial, con el cíngulo anterior, y el área orbitofrontal, que son las que van a intervenir en la regulación emocional. Pero fíjense los 6 procesos importantes que se van a dar. Primero es la percepción de esa emoción, después va a haber un proceso de activación, va a ser capturada nuestra atención, va a haber un feedback fisiológico y conductual, y va a intervenir la memoria semántica, la memoria episódica autobiográfica y la memoria de trabajo. La memoria de trabajo procesando la información. Y la memoria semántica y la memoria episódica autobiográfica dialogando, entre comillas, dialogando, es un concepto, una cuestión analógica, para determinar esa valencia, ese arousal que habíamos asignado a esa experiencia. Siguiente. Entonces, las emociones lo que me aportan es información sobre mi bienestar. Son datos, no son direcciones. No estoy obligado a ir por ahí. Entonces, me informan sobre si estoy más satisfecho o más frustrado, si las decisiones, si me guían en mis decisiones reduciendo las alternancias a considerar, o sea, todas las variables que puedo tener. Combinada con la razón, está buenísimo porque me hacen más eficaz en entornos cambiantes como los que vivimos y me ayudan a adaptarme al mundo y dar respuestas eficaces justamente a ese mundo en el cual estoy. Siguiente. Siguiente. Entonces, les dije que les iba a hablar de cognición social. El cerebro es social, eso lo tenemos claro y lo sabemos. Pero hay ciertas estructuras cerebrales implicadas en esta cognición social y va a depender en qué etapa esté. En la percepción van a intervenir ciertas estructuras, en la cognición social otras y en la conducta social otras. Siguiente. Este proceso neurocognitivo me parece esencial, no solo porque me permite adaptarme fácilmente a las situaciones que van a estar apareciendo, sino también porque las investigaciones indican que es uno de los procesos neurocognitivos esenciales y primordiales en el liderazgo y autoliderazgo. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? Nuestra capacidad de adaptar nuestra estructura de pensamientos a situaciones novedosas e inesperadas. Hola, pandemia, ¿cómo estás? Siguiente. Entonces, lo que va a suceder en un proceso de flexibilidad cognitiva es que se va a generar una representación mental de las relaciones con los elementos que estamos analizando. Vamos a poder variar esos elementos, corregirlos, y vamos a poder considerar una o varias perspectivas diferentes a las habituales. ¿Saben cuál es la forma de desarrollar muy fácilmente y sin recursos la flexibilidad cognitiva en las aulas? Con el juego. Porque el juego nos pone en situaciones no habituales.
Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones que no son habituales para nosotros. Entonces, un buen aliado del desarrollo de la flexibilidad cognitiva en el aula es el juego. Siguiente. Como la conferencia tenía un límite, les armé otra presentación paralela, que tienen 30 recomendaciones y herramientas para aplicar en la promoción de la cultura de paz. Todos pueden acceder a través de este QR, y si no, escriben a mi correo electrónico y se les envía. Les doy tiempito para sacar. Ese es el bonus track. Bueno, ¿seguimos? ¿Están todos? Bien, vamos. Siguiente. Yo tuve dos grandes maestros en mi vida. Uno fue mi padre, uno de los pioneros de la neurociencia cognitiva en Latinoamérica, el doctor Néstor Román, creador del modelo de terapia neurocognitiva. Y otro fue este señor que ven ahí, Enrique Mariscal, autor de numerosos libros, pero uno de sus libros se llamaba Manual de Jardinería Humana, donde hacía una analogía entre los procesos que se daban en la vida y los procesos que se dan en la jardinería. Por eso la unión de jardinería humana. Si yo les tengo que dar una recomendación para la cultura de paz, más allá de todos los que dije y todos los que van a tener en el otro documento, es que hay un nutriente en la naturaleza que es esencial y es clave. Cuando uno va a plantar una semilla, ¿qué hace? Hace un hueco, ¿sí? Pone la semilla, tapa con tierra. ¿Y qué echa? ¿Qué es lo primero que echa? Agua. Siguiente. Entonces, si hablamos de agua, tenemos que hablar de fórmula. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Entonces ustedes me dirán, este hombre se volvió loco, me está diciendo que moje y riegue a los chicos todos los días. Y les digo que sí, tienen razón. Les estoy diciendo que los empapen, que los bañen, que los llenen de agua. Porque, ¿podemos siguiente, por favor? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está. Porque la primera H es humildad, la segunda H es honestidad y la O osadía. Humildad para entender que soy un aprendiz eterno, que me nutro de mis conocimientos y de los conocimientos de los demás, que la construcción es en conjunto, que el conocimiento es universal, no hay recetas mágicas y secretas que me las guardo para que nadie las sepa, la comparto. Honestidad para entender que el error es parte del camino, que es parte y que me permite desarrollarme, crecer. Es una oportunidad de aprendizaje de errar. Yo tengo la filosofía que en la vida no existe ni el fracaso ni los errores. En la vida se gana o se aprende. Esa es mi filosofía de vida. Y la osadía para poder tomar las decisiones que me lleven a alcanzar mis propósitos en la vida. Humildad, honestidad y osadía. Bañen a los chicos con esta fórmula del agua. Muchas gracias. Bueno, nuevamente invitamos por favor a todo el público a que realice sus preguntas. Nuevamente les recordamos de que en sus papelitos, bueno, pueden realizar las preguntas que están dentro de sus carpetas, pero también ahí tenemos al personal que está repartiendo algunos papelitos para que puedan escribir las preguntas.
Así es, mientras van recogiendo las preguntas que tienen formuladas ya para el doctor. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. Realmente mucha información, muy valiosa, ¿no? Los videos igual, ¿no? Han sido una forma de retroalimentar toda la presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, tal vez alguien más que tuviera alguna pregunta, por favor, con las personas responsables. Mientras tanto, ¿no? Sadam, tenemos una pregunta. Muy bien, aquí dice, ¿cómo se puede ayudar a los adolescentes a combinar la razón con las emociones, entendiendo que aún no tienen la corteza prefrontal desarrollada? Sí, hoy justamente en el canal de televisión poníamos un ejemplo, ¿no? Porque no solo estamos hablando de ese momento de la adolescencia que obviamente implica una poda neuronal importante y sabemos que terminamos de configurar ese valioso instrumento que es ese prefrontal entre los 25 y 30 años, pero también hay un recorrido, porque por ejemplo, yo para ver un dibujito que me gustaba, ya estoy hablando como los viejos, ¿no? Pero soy viejo ya. Tenía que esperar una semana. Hoy los chicos lo tienen ahí al momento. Y eso es inhibición también, ¿eh? Eso es inhibición. Entonces, cuando te enfrentás a los adolescentes hoy, te enfrentás con un camino recorrido de muchos años, donde ese trabajo inhibitorio no estuvo entrenado. ¿Cómo entrenarlo? Es complicado, porque va a requerir muchas peleas, pero creo que tiene que ver con la capacidad de que comprendan el beneficio de retrasar la recompensa inmediata, ¿no? Creo que ahí es donde está el centro, el kit de la cuestión. La recompensa inmediata tiene unos beneficios, pero si yo retraso esa recompensa por un tiempo X, no importa si es por una hora o por 10 días o por más, ¿sí? Voy a estar entrenando mi capacidad de poder regular justamente este control que necesito sobre esa necesidad de tener la recompensa ya. Entonces, creo que pasa por ahí. Creo que también hay mucho trabajo metacognitivo y que eso hay que desarrollarlo desde el aula. La metacognición es un proceso neurocognitivo que debe estar instaurado en las estrategias docentes. Que un chico llegue a la adolescencia sabiendo qué debe hacer, cómo lo debe hacer, por qué lo debe hacer, dónde lo debe hacer, y que pueda implementar las estrategias, elegir las estrategias, implementarlas y control de esas estrategias para ver si las tiene que corregir o no, es fundamental. Y lo que les acabo de describir es metacognición. Y esa metacognición la puedo desarrollar en el aula desde que entran en primaria. No es necesario hacer algo especial. Cuando yo a un chico le doy una tarea, y esa tarea él tiene que identificar qué es lo que tiene que hacer, por qué lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y dónde lo tiene que hacer, estoy trabajando metacognición. Si implementa estrategias y las corrige, las controla y las corrige, también estoy implementando metacognición. Entonces, estos procesos neurocognitivos que parecieran que están alejados de la pedagogía son la base del aprendizaje hoy. Entonces, tenemos que estar hablando de esto, de la metacognición, tenemos que estar hablando de procesos empáticos, tenemos que estar hablando del docente como un facilitador del aprendizaje y no como dueño de la verdad, porque sinceramente, yo me voy de acá, ustedes entran a sus celulares, escriben 2 cosas y verifican en 30 segundos todo lo que yo dije. Y hay algo que siempre le digo a todo el que me escucha, no me crean nada de lo que dije. Nada. Vayan, investiguen, verifiquen.
La neurociencia cognitiva cambia todos los días. Bueno, parte de todo esto es lo que nosotros apuntamos cuando hablamos de neuroeducación. La neuroeducación no solo implica la parte educativa, no solo implica la parte de aprendizaje, también está la neurodidáctica implícita en ese concepto de neuroeducación. Digo esto porque muchos separan el neuroaprendizaje de la neuroeducación de la neurodidáctica. La neurociencia cognitiva aplicada a la educación es todo el concepto, todo el paquete junto, con todos los procesos que estábamos hablando recién. Muchísimas gracias. Es entonces como podemos apreciar las respuestas. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor. Así también invitamos, por favor, al doctor Jorge Landaeta para que pueda hacer entrega del certificado desde conocimiento al doctor Pablo Román Lucher. Muy buenas tardes. Felicidades, una excelente ponencia a nombre de CEPAMOS y a nombre de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Les hacemos entrega de ese certificado por su excelente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.